Hola a todos, pues en este vídeo voy a tratar el tema de que si la bisexualidad es binaria o no, que es un tema bastante interesante, no para las personas bisexuales en sí, porque cada persona bisexual define su orientación sexual como crea conveniente, ¿no? Pero esta acusación o esta forma de ver la bisexualidad que está bastante arraigada en ciertos círculos monosexuales, es usado o es usada como justificación para excluir, para marginar a las personas bisexuales, para no incluir una agenda contra el monosexismo en ciertos círculos políticos y para, en última instancia, perpetuar y legitimar violencia hacia las personas bisexuales. Entonces es un tema que yo considero bastante importante y por ello he decidido hacer este vídeo. Bueno, pues en primer lugar, lo que he dicho anteriormente, no por identificarte con una etiqueta sexual, quiere decir que tu sexualidad en sí, que tu orientación sexual, sea binaria o no, eso lo decides tú, ¿no? Las etiquetas que usamos son más bien operativas que nos sirven para más o menos entender qué está pasando, o para orientarnos, para desorientarnos, para poner unas palabras, ¿no?, a algo que sentimos. Pues de esto ha hablado mucho mi colega Isabel Portero, ¿no?, sobre las diferencias ontológicas o operacionales sobre las etiquetas sexuales que usamos, y recomiendo ver los vídeos que ya también tiene por ahí colgados. Bueno, pues dicho esto, tampoco entiendo por qué se entiende la bisexualidad como binaria, pero no el binomio gay lesbiana se ve como binario. Y sus respectivas metonimias, bollo, marica. Para mí esta forma de entender la vida responde también, o podría responder también, a una forma binaria de ver el mundo. Pero la monosexualidad es incuestionada, las monosexualidades son incuestionadas, mientras que la bisexualidad se usa mucho como cabeza de turco, precisamente y curiosamente por personas monosexuales para atacar el sistema binario que repercute sobre todo hacia las personas que no están en un polo u otro, sino que están entre medias o traspasan esos polos, ¿no?, de los cuales eh, he mencionado antes. Bueno, pues lo que voy a hacer es proporcionar algunas herramientas de análisis sobre ciertas conjeturas, sobre ciertas convicciones que son repetidas muy habitualmente y, bueno, eh, repercuten hacia el bienestar de las personas bisexuales, sobre todo en movimientos políticos de un, de un de una índole más o menos queer. Bueno, pues para empezar quisiera decir que eh, si tenemos en cuenta las teorías de Kant, voy a empezar con Kant, él dijo que hay diferentes tipos de juicios. Voy a mencionar dos de los juicios que Kant, de los cuales Kant habló, que son juicios analíticos y los juicios sintéticos. ¿Vale? Vale, los juicios analíticos son aquellos en cuyo predicado está incluido sujeto y viceversa. Es decir, son juicios explicativos que dicen, vamos, que no dicen nada nuevo. Por ejemplo, un juicio eh, analítico. Es decir, el triángulo tiene tres lados, ¿vale? O todos los solteros no están casados. Bueno, pues son juicios que más o menos son explicativos, pero no proporcionan un conocimiento nuevo. Esos tipos de juicios son a priorísticos, es decir, tú puedes decirlos sin tener contacto con la realidad, y estos juicios pues tienen un carácter de verdad intrínseco a ellos mismos. Y por ello muchas veces estos juicios pueden ser universalizables y considerados como necesarios y suficientes para justificar una convicción. El decir la bisexualidad es binaria
es un tipo de estos juicios también, ¿no? Porque si se entiende bisexualidad como binaria, y se refiere al bi de bisexualidad y binario, y se utiliza este prefijo para justificar o para explicar el binarismo inherente a la bisexualidad, lo que estamos haciendo es emitir un juicio analítico. ¿Y qué pasa con este juicio? Pues que no nos hace falta tener contacto con la realidad, no nos hace falta conocer a personas bisexuales, vivir sus experiencias, entablar conversaciones, tener un conocimiento de, ¿no? Simplemente podemos imponer esta definición a las personas bisexuales porque en sí el juicio analítico tiene una connotación, tiene un significado de verdad. La bisexualidad es binaria, no me hace falta discutirlo con nadie porque es así. Bueno, en el otro lado tenemos los juicios sintéticos, que son a posteriori y son extensivos, es decir, extienden nuestro conocimiento. Entonces, un tipo de juicio sintético, por ejemplo, puede ser el agua está fría. El agua no necesariamente está frío o caliente. Entonces nos hace falta comprobarlo, ver, tocar el agua para ver si está frío o no. O podemos decir, el perro está enfermo. Pues tenemos que ver si el perro está enfermo o no. No, los perros en sí no están enfermos. Entonces, esos tipos de juicios son sintéticos y hace falta comprobar si lo que decimos en el sujeto a través del predicado es correcto o no, o qué está pasando. Bueno, pues cuando se dice que la bisexualidad es binaria, pues no hace falta comprobarlo ni hablar con la gente, como he mencionado, porque es un juicio analítico a priorístico, ¿vale? Y ya en sí puede tener un componente de verdad y crea una convicción, de la cual estamos muy seguros, muy seguras, muy segures, ¿vale? Lo que pasa es que este tipo de razón, de juicio, tiene sus problemas. Tiene sus problemas porque puede estar basado en falacias. Y si está basado en falacias o si reproduce argumentos falaces, ya estamos viendo que, pese a ser una convicción, no es necesariamente una convicción real. No porque tengas una convicción quiere decir que esa convicción sea real. Si crees que está lloviendo porque has cantado una canción, pues ten esa convicción de que esté lloviendo porque has cantado y porque hayan cantado otras personas, pero no necesariamente porque creas eso quiere decir que sea verdad. Bueno, pues las falacias que voy a mencionar, hay bastantes, voy a mencionar unas cuantas, en relación con esta frase que parece también bastante poco peligrosa, ¿no? La bisexualidad es binaria, pero es interesante también pensarla desde ciertas herramientas. Bueno, una de las falacias que puede ser representada en esta frase es la falacia etimológica. La falacia etimológica es justificar el significado de una palabra mirando su etimología. Esto se usó mucho cuando en el debate en el Estado español sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Donde las personas decían que matrimonio venía de madre y por eso catapum, ¿no? Las personas en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Curiosamente se les olvidaba un detalle, que familia viene de famulus esclavo, ¿no? Esa institución que tanto defendían, pues podría ser problematizada a través de ese argumento etimológico también, ¿no? Lo que pasa es que los argumentos etimológicos dentro de la lógica no son válidos, o sea, no pueden usarse para justificar un conocimiento o un razonamiento, no son necesarios y no son suficientes. Esa es la primera falacia. También tenemos la falacia del equívoco. ¿Cuál es esta falacia? La falacia del equívoco es cuando una persona utiliza un término que es polisémico, pero lo utiliza teniendo en cuenta uno de los significados de ese término. Y todos los demás significados se excluyen. Entonces, claro, decir, por ejemplo, todos los gatos dicen miau, tengo un gato bajo el coche que lo está subiendo y ese gato dice miau, pues bueno, en fin, en sí es un razonamiento
que sigue unas pautas lógicas, pero es una falacia, ¿no? Porque ese gato que tenemos debajo del coche y tal, no es un animal que diga miau, ¿no? Es un instrumento. Entonces, es un tipo de falacia que es usada muy habitualmente. Por ejemplo, cuando se dice que la bisexualidad es binaria, pues sí hay personas bisexuales que son binarias, pero no todas, ¿no? Estamos usando una definición de un término que tiene varias definiciones. Estamos ejerciendo un juicio falaz, ¿vale? Tenemos otros tipos de argumentos falaces, como por ejemplo el argumento por repetición. ¿Mm? Cuando repites lo mismo continuamente ad nauseam, o sea, de una manera total, o sea, continua, ¿no? Sin parar, R que R, pues al final te acabas creyendo ese argumento, esa idea que tienes, ¿no? Pero no por eso quiere decir que esa idea sea verdad. Este tipo de argumento, idea falaz, se apoya en dos tipos de falacias que están muy relacionadas. Y una es el argumento ad populum, que quiere decir que una cosa es verdadera porque lo repite mucha gente. Cuanto más gente lo repita, más verdadero es, ¿no? Eso no es cierto, no es verdad. Es otra falacia. No porque lo piense mucha gente quiere decir que sea verdad. ¿Mm? En la Edad Media se pensaba que el centro del mundo, del universo, era la Tierra, ¿no? Bueno, pues para otras personas hoy en día, pues eso no es verdad. El centro del universo no es ni la Tierra ni el Sol, ¿no? Bueno, eh, al lado del argumento ad populum tenemos otro tipo de argumento que se llama en latín argumentum ad autoritate, argumento de autoridad, que es referirse a la verdad de un argumento porque está escrito en libros, porque ha sido dicho por personas que tienen una autoridad moral, una autoridad epistémica, una autoridad de cierto tipo que es reconocida por otras personas. Ese tipo de argumento tampoco es justificable, tampoco es verdadero y tampoco es necesario y suficiente. Ese argumento de autoridad es otra falacia que es importante tener en cuenta. Otra falacia de la cual puedo hablar es la proyección mental. Es un tipo de falacia a través de la cual la persona que emite el juicio proyecta todas sus paranoias, sus puntos de vista, sus miedos de una manera inconsciente en su juicio. Y claro, no es un tipo de juicio que se puede entender como racional, ¿no? Es un tipo de juicio bastante sesgado. Es una falacia que cuando se degenera puede llegar a convertirse en el argumento ad hominem, que quiere decir cuando se hace una crítica no hacia un juicio, una aseveración o una conjetura, una perspectiva, sino que se hace una crítica personal, ¿no? Es lo que pasa mucho contra las personas bisexuales, ¿no? Existe muchas veces una acusación personal. Esto me lleva también a pensar en la falacia de la reificación, ¿vale? La falacia de la reificación es un tipo de falacia en la cual se cosifica un elemento abstracto, se cosifica en algo material. Es decir, la bisexualidad es una orientación sexual, es una subjetividad romántico-afectivo-sexual. Es decir, no se puede cuantificar como tal. Es decir, que la bisexualidad como una subjetividad afectivo-romántico-sexual tiene que ver con dos, con tres o con cuatro, con uno. Es una forma de cosificar una subjetividad que cae en un argumento falaz, que es el argumento de la reificación. ¿Vale? Hay otros tipos de argumentos falaces como el falso dilema, cuando se proponen solo dos opciones, o negro o blanco, y si no coges lo negro, pues coges lo blanco, y si no, no puedes coger nada, no puedes elegir nada, ¿no? Eso se ejerce mucho contra las personas bisexuales. No porque tengamos que elegir o lo uno o lo otro, sino porque somos una combinación de lo uno o lo otro. Curiosamente de dos categorías que son entendidas de una manera justapuesta, ¿no? No hay ningún tipo de armonía entre ellas. Entonces eso es también otro argumento falaz.
Bueno, hay muchos argumentos falaces que podría mencionar, que podemos tener en cuenta, pero bueno, me podría aquí tirar un montón de tiempo. Pero bueno, básicamente decir que el mencionar que la bisexualidad es binaria, aunque sea una convicción, es una conjetura que no está basada en un criterio necesario y suficiente de verdad. ¿Vale? Eh, no solo en cuanto al contenido en sí, sino también por la forma. ¿Vale? Si tenemos en cuenta los diferentes tipos de deducciones que pueden haber, mm, eh, no, los diferentes tipos de de reflexiones que pueda haber, pues son un razonamiento inductivo, otra puede ser un razonamiento deductivo y la tercera puede ser un razonamiento abductivo, el cual no voy a mencionar. Pero bueno, si tenemos en cuenta los razonamientos deductivos o inductivos, también podemos ver grandes problemas al decir que la bisexualidad es binaria. ¿Vale? Y, por ejemplo, un razonamiento deductivo es un razonamiento que parte de una premisa general, va a una premisa particular y concluye, pues, en algo que se puede generalizar y universalizar normalmente. ¿Vale? Por ejemplo, el decir que todas las personas son mortales, Jimena es una persona, luego, ergo, Jimena es mortal. Bueno, es un tipo de razonamiento deductivo. Se parte de una premisa general, se da una premisa particular y se concluye, ¿no? Con algo general. Bien. Luego tenemos un razonamiento inductivo, que parte de las premisas particulares, pasa a las premisas generales y concluye en algo general. Este tipo de razonamientos dentro de la lógica no formal no es considerado como un razonamiento válido. Es un razonamiento que concluye en algo que puede ser contestado, que puede ser rebatido. Por ejemplo, un tipo de razonamiento inductivo puede ser los gorriones son aves, mm, las palomas son aves, los gorriones y las palomas vuelan, entonces todas las aves vuelan. Pues no, todas las aves no vuelan. O decir, por ejemplo, los gatos son mamíferos y cuadrúpedos. Los perros son mamíferos y cuadrúpedos. Todos los mamíferos son cuadrúpedos. Pues no, no todos los mamíferos son cuadrúpedos, sean todos los mamíferos que tú conoces. ¿Vale? El decir que la bisexualidad es binaria, basándote ya en tus experiencias personales, estamos trascendiendo los juicios analíticos, a priorísticos, ya estamos viendo el contacto de nosotros, de nosotras, de nosotros con la realidad. Bueno, este tipo de juicios y razonamientos inductivos inducen también al engaño, porque estás partiendo de algunas personas bisexuales que pueden ser binarias, pero no todas las personas bisexuales son binarias. Y de ahí a concluir que la bisexualidad en sí inherentemente es binaria, es un error, es una estupidez y no lo vuelves a hacer. Bueno, hay otras teorías que pueden ser tenidas en cuenta que a mí me parecen bastante interesantes y yo creo que esto lo he mencionado en otros vídeos. Por ejemplo, Saussure me parece muy interesante porque él habla de las diferencias entre el referente, el significante y el significado dentro del signo lingüístico. El referente es la imagen, el significante es pues los fonemas y los morfemas que usamos para construir las palabras. Por ejemplo, la palabra bisexual pues está constituida por b, que es bilabial, sonora, oclusiva, y que es tal, bueno, etcétera, ¿no? Mientras que el significado es la materia, la sustancia que está dentro de ese significante. La unión entre significantes y significados es normalmente aleatoria, salvo algunas excepciones como las palabras onomatopéyicas. Pero bueno, también se puede cuestionar la naturalidad de la unión del significante y el significado de las palabras onomatopéyicas. O sea, no es que sea algo incontestable, no, también se puede rebatir. Pero bueno, la unión entre significante y significado no es natural, no se puede inferir un significado de un significante, porque eso es bastante eso es bastante absurdo, ¿no?
se cae en una estulticia tremenda. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que las palabras los significados de las palabras son construidas, tienen una narrativa, y las personas que utilizan unas palabras, sobre todo para identificar su propia identidad, para definir su propia identidad, son las personas que tienen la legitimidad última de definir el significado de esas palabras. Cuando tú estás imponiendo una palabra o una definición de una palabra a un grupo de personas, es un problema, pero es todavía más problemático cuando desde el privilegio, por ejemplo, monosexual, estás imponiendo la definición de la bisexualidad a personas bisexuales. Eso ya, aparte de problemático, es ejercer un tipo de violencia. Un tipo de violencia que puede ser simbólica, puede ser directa, indirecta, estructural, pero bueno, en todo caso es violencia. Bueno, ejemplos para mostrar que los significantes o significados no son necesariamente correlacionables. Si tenemos en cuenta la palabra propina viene del griego pinao o pinó, que significa beber. Entonces la propina es lo que se daba antes, unas bebidas, ¿no? Porque no se pagaba con dinero, las bebidas que se daban, ¿no? Como salario, que es 1 kilo, 2 kilos de sal, ¿no? No son 1000 euros si tienes suerte en tu banco o en tu cuenta de banco, no. O sea, bueno, podemos continuar con diferentes ejemplos sobre cómo el significante y el significado pues no son correlacionables, y bueno, aquí también me podría referir a la falacia etimológica, ¿no?, que mencionaba antes. Bueno, finalmente, ¿por qué es importante mencionar que este enunciado, la bisexualidad es binaria, es problemático? Es muy problemático porque, como he dicho al principio, es usado para marginar, excluir, ningunear, invisibilizar, en última instancia, oprimir a un grupo de personas que sufren una opresión que no es entendida, que no es respetada, que no es reconocida y que es perpetuada de una manera no solo directa, sino indirecta sin darnos cuenta. Cuando se dice la bisexualidad es binaria, si tenemos en cuenta las teorías de Austin, por ejemplo, veremos que este tipo de enunciados no es un enunciado que constate algo necesariamente. Sí, constata algo, pero también se puede ver desde otra perspectiva. Este tipo de enunciados, para mí, es decir, la bisexualidad es binaria, es un tipo de enunciado performativo. ¿Qué es un tipo de enunciados performativos? Un tipo de enunciados performativos es aquellos que no se refieren a una realidad necesariamente. Son enunciados que crean la realidad al ser dichos. Entonces tú, cuando dices la bisexualidad es binaria, es cuando estás creando esa realidad, cuando estás incluyendo esa binariedad dentro del término bisexualidad. Entonces la bisexualidad deviene, se convierte, llega a ser binaria al decir tú muchas veces la bisexualidad es binaria por reiteración, ¿no? Y sobre todo, si tenemos en cuenta otros argumentos falaces, por ejemplo, argumento ad populum, cuando lo repite mucha gente, o argumentos de autoridad, cuando lo dicen autoridades, pues esto llega a ser una verdad. Pero en última instancia son enunciados performativos que lo que hacen es crear una realidad, más que la realidad sea ontológicamente preexistente al enunciado. ¿Vale? Un poco lío todo, pero bueno, simplemente quería comentar estos puntos que a lo mejor a algunas personas les puedan servir. Pues nada, los juicios analíticos, los juicios sintéticos, formas de entender la realidad a priori, a posteriori, razonamientos inductivos, deductivos, enunciados performativos, constatativos, diferentes tipos de falacias, diferencias entre significantes, significados y referentes, ¿no? Todo esto entre sí puede crear una maraña interesante y perniciosa, que es difícil de un poco desenmarañar, desenconstruir, ¿no? Pero esta maraña, o sea, tiene dentro de sí misma un montón de arañas, ¿no?, que van por ahí picando. Pero bueno, simplemente este vídeo va dirigido a las personas bisexuales que necesiten ciertas herramientas para rebatir desde un punto de vista, desde una perspectiva teórica, la bifobia que pueden vivir o sufrir
y también para personas monosexistas bifóbicas para que quizá aprendáis un poco sobre la realidad de las personas bisexuales y la opresión que estáis perpetuando hacia las personas bisexuales de una manera bastante estructural, general. Bueno, no voy a repetir lo que he dicho al principio, simplemente agradeceros por vuestra atención. Muchas gracias. Adiós.